Atlántico y nos vamos a Europa al encuentro de Juliana González, nuestra compañera de la DW desde Alemania. Juliana, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti desde aquí, desde Berlín, Darío. Bueno, te cuento, Juliana, ayer te evocamos aquí en el programa cuando contábamos la noticia, muy impactados, de este candidato de Alternativa para Alemania que se presenta para las elecciones en Turingia y que fue condenado por haber utilizado un eslogan nazi. Contanos más detalles porque es muy impactante la noticia. Así es, Darío, es todo un personaje, es un hombre considerado muy inteligente, es un hombre que antes de ser político era profesor de historia y justamente este detalle es el que lo lleva prácticamente a esa condena que tú mencionas, una multa de 13.000 euros por usar una frase que está asociada directamente a esas tropas de asalto de Adolfo Hitler, que era la NS, donde la frase es muy sencilla, la frase dice todo por Alemania. Esto en cualquier otro contexto podría parecer normal, un llamado patriota, pero estamos hablando de un país que tiene un pasado histórico muy difícil, el nacionalsocialismo, todos los desmanes que ocurrieron en esa época, y esa frase pertenece prácticamente a ese catálogo de frases, eslogans, símbolos nazis que están prohibidos en este país por considerarlos una organización terrorista, así se considera al nacionalsocialismo, y lo que dijeron los jueces es que básicamente Höcke, un hombre que, como te mencionaba al principio, es inteligente, tiene capacidad de habla y además tiene formación de maestro de historia, pues claramente sabía lo que estaba haciendo mientras pronunciaba esta frase y no es la primera vez que la pronuncia, así que ese no es el único juicio al que se somete Höcke por esta situación. Habrá otros en los próximos días, Darío. Ahora, si vos me decís que esta es una condena y que este político pertenece a una agrupación absolutamente marginal dentro del sistema político, uno diría, bueno, es preocupante, pero no tanto. Ahora, vos nos venís hablando semana a semana de cómo está creciendo Alternativa para Alemania. Entonces, hoy, ¿cómo está posicionado este político que acaba de ser multado por esto, pensando en las elecciones que se vienen? Bueno, lo más impresionante de todo, Darío, es que no parece hacerle mucha mella esta situación a este político en particular que sigue liderando esas encuestas en su estado, en Turingia, que tendrá elecciones en el mes de septiembre, junto con otros dos estados donde también la Alternativa para Alemania va muy adelante en las encuestas. Obviamente este partido está recogiendo todos esos votos, protesta, los votos de la gente que está descontenta con el gobierno actual. Pero también déjame mencionarte que es que no es el único tropiezo, si se quiere, jurídico que ha tenido esta semana precisamente ese partido y tenemos que ver en los próximos días esto en realidad cómo repercute. ¿Por qué? Porque tenemos este caso de Höcke del que estamos hablando aquí, pero tenemos dos situaciones adicionales. La primera es que justamente a inicios de esta semana las autoridades decretaron que el partido Alternativa para Alemania coquetea, digámoslo así, con los extremismos. ¿Esto qué hace? Que las autoridades puedan vigilar de cerca a este partido. Vigilar de cerca significa escuchas, tener informantes para hacerle un seguimiento por sus prácticas cercanas al extremismo. Y la otra sucedió el día de hoy y es que un parlamentario alemán de esa misma agrupación le fue levantada su inmunidad el día de hoy, su inmunidad parlamentaria, para que la policía pudiera hacer un registro en sus oficinas, en sus inmuebles, buscando pruebas que lo asocien con el recibo de dineros de una organización prorrusa. Como ves, las cosas están movidas para el partido y el candidato en particular, y este otro candidato que además está haciendo campaña para ser elegido en las elecciones europeas del próximo mes de junio, pues se muestran y se presentan como víctimas de una persecución política. Pero vamos a tener que esperar los resultados de esas investigaciones para ver si son víctimas de una persecución política o si en efecto están siendo sujetos de violaciones de las normas constitucionales. Juliana, te hago esta última pregunta porque la verdad que es un tema que nos apasiona y que nos preocupa. Sabemos que en Alemania funciona un sistema parlamentario como en la mayor parte de Europa, con lo cual, a menos que este partido obtenga una mayoría aplastante que le permita gobernar por sí sola, tendrá que armar alianzas. ¿Cuál es la posición que
tienen en los otros partidos. ¿Se sigue manteniendo este famoso cordón sanitario que dicen no pactamos con Alternativa para Alemania, o algunos empiezan a dudar? Bueno, en el pasado hemos visto algunas pequeñas dudas que han sido ya puestas, digamos, bajo tierra, pero sí, se mantiene ese cordón sanitario, ese famoso cortafuegos, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con un partido similar en España, que es Vox, frente al PP. Ahí no existe ese cordón sanitario, ahí se rompió, pero aquí sigue existiendo. Por eso, la posibilidad de que el AfD, el partido de Höcke, gane las elecciones en su estado, en Turingia, pues hace muy difícil que la candidatura de Höcke como líder pues sea posible, precisamente porque le faltarían esos socios de coalición que tú has mencionado para tener esas mayorías parlamentarias y poder gobernar, digamos, con fluidez y que sus leyes sean aprobadas. Así que de momento los partidos siguen manteniendo esa postura. Lo vimos el día de hoy, por ejemplo, en el que todos los partidos del Parlamento alemán, del Bundestag, votaron a favor de que se levante la inmunidad del parlamentario que está siendo acusado de corrupción, y el único partido que se abstuvo fue, por supuesto, su propia fuerza, el AfD. Bueno, seguimos de cerca entonces este tema. Venimos hablando aparte en un contexto donde estamos a menos de un mes de las elecciones europeas, que seguramente pueden traer muchas novedades, así que estaremos hablando de eso, me imagino, en las próximas semanas. Gracias, Juliana, un lujo como siempre. Buen fin de semana. A ti, cuídate mucho, hasta la próxima.